¿Cuál es la utilización del cuerpo? Es cómo se puede identificar físicamente a los antepasados del hombre. Ahí les voy a decir, la primera característica es la adquisición temprana de la postura erecta. Esto es una adaptación física que vamos a encontrar en los más antiguos antepasados del hombre. Inclusive antes del Australopithecus, ahora se maneja el género Ardipithecus. El Ardipithecus tiene 4 millones, un poco más de 4 millones de años. Bueno, ya eran bípedos. Son las primeras, digamos, los primeros ejemplos de una vía que va hacia la evolución humana de los humanos modernos. La primera entonces es esta adquisición de la postura erecta, que ha sido fundamental porque libera las manos para manipulación de objetos y las extremidades inferiores son las que se adaptan a la locomoción, para la deambulación. Así que esto es muy importante y paleontológicamente lo podemos encontrar muy tempranamente. Hace inclusive 6 millones de años hay ya los primeros bípedos, ¿no? Antepasados, la raíz ancestral del hombre moderno, donde está ya la bifurcación con los antropoides y con la línea humana. El segundo carácter de los antepasados humanos en este proceso de humanización es el aumento progresivo del tamaño del cerebro. Esto también es muy importante, una tendencia de los primates en general, pero muy importante en la evolución humana. Los Australopithecus tenían 400 centímetros cúbicos de tamaño del cerebro. Los Homo habilis tenían 700 centímetros cúbicos. Los Homo erectus tenían 900, 1000 centímetros cúbicos. Va creciendo el tamaño del cerebro y llegamos finalmente al Neandertal, el Homo sapiens, que tienen como característica 1200, 1300 centímetros cúbicos. El cerebro se ha hecho más grande y se ha hecho más complejo. Esta es la base de la capacidad biológica de los humanos para la cultura, esta enorme capacidad. Y aún así se dice que no estamos utilizando todo nuestro potencial cerebral. La sinapsis, las conexiones entre las neuronas pueden desarrollarse más, y por eso en la ciencia ficción se dice que el hombre del futuro pues, va a ser puro cerebro. Bueno, esto son extrapolaciones muy mecánicas, pero en fin, la realidad es que sí, efectivamente hay esta tendencia al aumento, al incremento del tamaño cerebral, y lo podemos ver de los Australopithecus al Cro-Magnon, al Homo sapiens del Paleolítico superior de hace 30.000 años. A partir de ese momento ya prácticamente no hay variaciones, hay una variabilidad en los grupos humanos, pero bueno, es una característica del hombre moderno, el tamaño del cerebro. Otra característica importante es las proporciones craniofaciales, y también tiene que ver con este aumento del tamaño del cerebro. Se hace más grande la bóveda del cerebro y hay una retracción del macizo facial. Si uno ve a un Australopithecus, todavía tiene una proyección de la cara hacia adelante, una especie, no un hocico, pero sí un prognatismo, una proyección facial muy importante que se va procediendo hasta llegar a los hombres modernos, al hombre de Cro-Magnon. Que el perfil, lo que se llama en términos técnicos, el perfil ortognata del Homo sapiens, o sea, un perfil muy recto de la cara y no con una proyección hacia adelante. Y eso tiene que ver con la presencia de un mentón. Solamente a partir del Homo sapiens hay un mentón bien conformado. Ni siquiera el hombre de Neandertal tenía, el mentón tenía una base de la mandíbula muy retraída hacia adentro, ¿no? Así que hay una serie de características anatómicas que están presentes en el Homo sapiens. Hay otra característica biológica muy importante, la prolongación de las etapas de vida infantil. Esto también es muy importante, cómo se adapta el hombre a esta nueva carácter biológico. Si les digo, el desarrollo embrional, el desarrollo fetal, ¿no? El desarrollo intrauterino de los primates, de los chimpancés y de los gorilas comparados con los humanos, es casi lo mismo. Hay una diferencia de días,
son 9 meses de gestación, ¿no? Pero una vez que nace el sujeto, hay una gran diferencia. El sujeto humano nace muy maduro, todavía requiere de mucho cuidado parental. Los bebés primates no humanos ya tienen bastante capacidad de poder subsistir por ellos mismos. Sí necesitan cuidado, pero no tanto como un bebé humano. Un bebé humano sin el cuidado materno de los padres no tiene capacidad de sobrevivir. Pero después viene una cuestión muy importante, la prolongación de los procesos de desarrollo infantil. Un infante, la primera infancia es hasta los 5 años, luego hay una segunda infancia hasta los 10 años. Los chimpancés y los gorilas logran la madurez sexual a los 6 años, pueden ya reproducirse. Los humanos hay un largo proceso que todavía es de asimilación de la enseñanza social, comenzando con la de los padres y del grupo en el que viven, ¿no? Y esto ha sido muy importante como una estrategia de adaptación y de supervivencia, muy diferente de los otros primates, ¿no? Y para llegar a la madurez, puede haber ya una capacidad de reproducción temprana, pero normalmente se prolonga mucho más tiempo. En las poblaciones actuales, a pesar de las madres muy jóvenes, en general uno puede decir, hay todo un proceso de adaptación a la sociedad que lleva a la gente hasta completar su maduración hacia los 20, 21, 22 años, ¿no? O sea, hay una prolongación del proceso de maduración del individuo, y eso tiene una capital importancia porque es la estrategia de adaptación del hombre a través de la cultura, de recibir la experiencia de las generaciones anteriores y poder aumentarla, incrementarla. Esto diferencia entonces al hombre de otros primates, ¿no? Esto indudablemente, la capacidad del habla, bueno, el lenguaje se adquiere muy tempranamente, ¿no? Pero esto es lo que permite poder asimilar esta experiencia colectiva. Así que si uno quiere hablar de la humanización del cuerpo, tiene que pensar en estas características. El bipedismo, tiene que pensar en la cefalización, el incremento del tamaño del cerebro, tiene que pensar en la prolongación de las etapas de vida y bueno, finalmente hay proporciones corporales que también cambian, pero que son derivadas de estos procesos. La proporción de las extremidades, por ejemplo, pues deriva de que el hombre, el ser humano, bueno, se hiergue, y entonces las extremidades inferiores se vuelven más largas que las superiores, porque es para caminar. Es un proceso mecánico, digamos, de cómo se adapta el cuerpo humano. La pelvis femenina es la que se adapta a la reproducción, es más ancha que en los primates no humanos, ¿no? En fin, hay una serie de aspectos que definen digamos, el proceso somático de la evolución. Pero concomitantemente con estos cambios físicos, biológicos, hay un cambio también en el mundo del intelecto. ¿Cuáles son estos cambios en el mundo del intelecto? La capacidad creativa para la fabricación de instrumentos. Paleontológicamente, ese es un fenómeno muy importante. Yo les decía, si hay una asociación de instrumentos líticos con un resto fósil, eso está afirmando su calidad, su carácter de antepasado humano. Y esto solamente es posible cuando existe un lenguaje y cuando existe ya un umbral de psiquismo reflexivo que da pie a poder crear una tradición de cultura. Esto es también muy importante en el proceso de humanización, ¿no? O sea, no podemos dejar solamente la parte biológica, hay también la parte de la cultura muy tempranamente, inicialmente definiendo al género Homo. Por eso es que la evolución humana tiene que ser estudiada por los paleoantropólogos, que tienen formación de antropólogo físico, y los prehistoriadores que trabajan con los productos materiales de la cultura, los instrumentos líticos que están mostrando ya que hay procesos cognitivos complejos en estos antepasados del hombre que ya tienen este nivel de antepasados humanos.
Hay también otros aspectos del comportamiento, de estos aspectos del mundo intelectual, pero básicamente el manejo del fuego. El manejo del fuego también es una cosa muy importante y que responde a esta capacidad humana de poder manejar la enseñanza, los aspectos cognitivos de la naturaleza, aunque eso pues, se pensaba que era hace solamente 500.000 años que se había logrado controlar el fuego, producir el fuego, aunque parece que es muy antigua la posesión ya del fuego como una experiencia de la cultura. Y esto tiene mucho que ver con la alimentación, el carácter omnívoro de la alimentación humana es sustentado, es fortalecido con el manejo del fuego, ¿no? En las cuevas de Chukutien en China hace 500.000 años, pues ya los humanos habían expulsado a las fieras de las cuevas a través del fuego y lograron ya ahí sí podemos hablar de hombres de las cavernas. Antes del manejo del fuego no se podía hablar de hombres de las cavernas porque no eran patrimonio de la vida social de los antepasados del hombre, ¿no? En fin, y luego uno puede hablar también que además de esta hominización del cuerpo y de esta hominización del intelecto, hay una hominización de la sociedad en donde la organización social va a consolidar este proceso. Un énfasis en el esfuerzo colectivo. Esto es muy importante, es la característica de las sociedades humanas, ¿no? Que no debiera perderse. De hecho, se mantiene ahí, aunque ahora hay otras situaciones, en fin, pero esto es muy importante. El patrón omnívoro de la dieta tiene que ver con estos patrones de alimentación, la división del trabajo, eso también es, bueno, todo tiene que ver con estas características de las sociedades humanas. Todo esto se está dando de manera concomitante, simultáneamente. No es que viene primero lo físico y luego lo intelectual y luego lo social. Todo esto es parte de un proceso que está retroalimentándose y que está produciendo esta capacidad del hombre para una evolución que finalmente llega al hombre moderno. Una cosa muy interesante es la complejidad de la cultura. Cuando comienzan los humanos a expresar, a tener expresiones ya de una estética, de una apreciación propia de lo que puede considerarse como la preocupación de su apariencia física. Cuando aparecen los primeros adornos, los primeros collares con dientes de lobos o con caracoles perforados para formar una cuenta. Bueno, esto es propio del Homo sapiens. Para comenzar, no existen ejemplos en el Homo erectus hasta el Homo sapiens. Y eso no tiene más de 90.000 años, ¿no? Y cuando aparece, claro, el arte, las expresiones del arte, esto también es muy reciente, en realidad es muy reciente. Las pinturas rupestres son propias del Homo sapiens hace 30.000 años, ¿no? Y todas las pinturas, el arte mobiliario, todo lo que es las representaciones humanas, las famosas Venus paleolíticas, bueno, esas las hacen ya los hombres modernos. No existe anteriormente esta representación de lo humano, ni escultóricamente ni en pinturas. Así que esto es muy reciente. Se discutía si los neandertales tuvieron esta capacidad. Es importante mostrar que los neandertales tienen ya ejemplos de ceremonias funerarias. Los neandertales son los primeros que entierran a sus muertos. Eso tiene también ya un sentido de cultura compleja. Igual que los Homo sapiens, los neandertales ya enterraban a sus muertos, e inclusive hay evidencias de que les dedicaban flores y un tipo de ofrenda. El polen se puede encontrar asociado a los entierros de neandertal en muchos sitios, lo que está mostrando que había ya un nivel de complejidad a ese nivel de la evolución. Estamos hablando de los neandertales que tenían una capacidad cerebral igual a la del Homo sapiens, no en tamaño, aunque no en complejidad del tejido neuronal, bueno, pero de todos modos eran capaces ya de este tipo de expresión cultural. El Homo sapiens, indudablemente, hay ya ejemplos muy claros de una situación
de complejidad cultural muy tempranamente. Por ejemplo, utilizar los cráneos de los osos de las cavernas en un sentido ritual asociado a ceremonias funerarias. Bueno, eso quiere decir que ya estaban en otro nivel, ya muy cercano a lo que es la cultura del hombre actual, y prácticamente el inicio de las culturas contemporáneas. Yo creo que esta es la situación que se da con este proceso evolutivo que está bien sustentado en los hallazgos paleoantropológicos. Si uno se va con los australopithecus de hace 2 millones de años, pues no va a encontrar más que las características físicas que están mostrando la evolución humana. Seres erguidos que caminan en 2 pies, con un cráneo cerebral que todavía es muy semejante al cerebro de los chimpancés o los gorilas, pero que ya tienen la capacidad de una organización, que ya bajaron, ya no viven en los árboles, ya están dominando, y con una organización social pueden ya dominar el ambiente terrestre. Y ahí sigue este proceso, donde vamos viendo estos cambios paulatinos en la parte física, y finalmente llegamos al Homo habilis, que por eso se denominó así, Homo habilis, porque ya fabrica instrumentos, ¿no? Y de ahí en adelante, claro, viene ya la situación del hombre moderno, en donde vamos a encontrar el fin de la prehistoria con las primeras sociedades sedentarias. Pero eso ya es otra historia, vamos, ya termina esta evolución del hombre moderno y comienza la gran explosión de la cultura y el surgimiento de las civilizaciones, pero eso se da en su momento más temprano, hace 10.000 años, que coincide con el término del Pleistoceno y comienzo del Holoceno reciente. Hay cambios en la ecología, pero hay también cambios en los sistemas organizativos de los primeros, de estas sociedades más modernas. Eso sucede sobre todo en el cercano oriente, la revolución neolítica, la famosa revolución neolítica, que es el descubrimiento, o es más bien la domesticación de las plantas, los primeros cereales, ¿no? Y la domesticación de los animales, ¿no? Que le dan al hombre otra dimensión, ¿no? De una economía de apropiación a una economía productiva, y que la sedentarización, el aumento del tamaño del demográfico de los grupos humanos, viene ya la explosión que va a llevar al surgimiento de las altas civilizaciones, altas culturas, las grandes civilizaciones, ¿no? Pero eso ya es motivo de la arqueología, es ya motivo del estudio, pues ya de los grupos étnicos y del proceso de la etnogénesis, que se integra a otros grandes campos de la antropología. Pues eso es una descripción así muy general de lo que es este gran campo de la paleoantropología. Cómo podemos tener las evidencias de este proceso que ha permitido el surgimiento del hombre moderno. Un campo muy importante de la paleoantropología. Y en la arqueología, bueno, ustedes acaban de tener su sesión de arqueología. Para muchos autores, la arqueología puede ser la arqueología prehistórica, todo lo que se refiere a los restos materiales de cultura en los antepasados del hombre, antes del Homo sapiens, y hasta el Homo sapiens en el Paleolítico, y después viene ya la arqueología de las sociedades de un pasado más reciente, ¿no? A partir después del Paleolítico superior, todos los pueblos neolíticos, a partir del Neolítico, y sobre todo cuando ya comienza a haber fuentes escritas, ¿no? Bueno, ya comienzan los tiempos históricos, en donde, bueno, la prehistoria y la historia pues ya enlazan sus ámbitos propios de estudio. Pues esto es una de las cuestiones que yo quería mostrarles con imágenes, los principales, digamos, hitos, las etapas de la evolución humana, desde los australopithecus hasta el hombre moderno. Hay casos que son muy problemáticos actualmente, porque bueno, todo el mundo decía, ya está muy claro que el hombre viene desde el Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal, Homo sapiens, pero de repente en el año 2001 aparecen unos restos extraños en la isla de Flores, en el archipiélago indonesio, donde son restos que ahora se les conoce como
el hombre de Flores, justamente, que es una nueva especie de Homo sapiens, una especie enana de Homo sapiens que pues es completamente, no se puede clasificar como Homo sapiens, está fuera del rango de variación del Homo sapiens, se le ha denominado Homo floresiensis. Bueno, nadie concebía que apareciera un tipo de humanidad de este carácter, de muy pequeña estatura, que es una adaptación a un medio insular y que vivió hasta hace 12.000 años, muy recientemente, cuando ya el Homo sapiens estaba establecido en todo el mundo. De repente aparece ahí una reliquia fósil en ese momento. O sea, todavía hay sorpresas en el conocimiento de la evolución humana. Y todavía no se ponen de acuerdo los paleoantropólogos cómo interpretar este hallazgo de hace 10 años, ¿no? Si se pues dijeron, ¿no? Otra vez, como igual que cuando pasó con el descubrimiento del Neandertal, pues es una patología. Ahí hay un problema patológico. Pero si se encuentran varios casos, pues ya no es patológico, ya está siendo el perfil de una población insular que vivió hace 14.000, 12.000 años y que es muy diferente, se parece por su tamaño a los primeros australopithecus, pero tiene ya la posesión de una industria lítica. Entonces, no, para nada es un australopithecus, es un homínido reciente que se adaptó siguiendo otros procesos que todavía no hay la capacidad de poder interpretar de una manera ya, digamos, convincente, que convenza a todo el mundo. Así que hay capítulos todavía no escritos de este conocimiento de lo que es la evolución humana, algo que la hace fascinante y la hace noticia de todos los días. Las revistas de difusión científica siempre tienen artículos que se refieren a evolución humana, a retos puntuales que se han descubierto o las propuestas que aparecen de repente y que son motivo de gran discusión. Pero lo que yo les decía es, finalmente, para terminar, la importancia que tiene el conocimiento de la paleoantropología, la evolución humana en general, en que nos hace conscientes de este humilde inicio de la especie humana, del carácter de nuestra sociedad actual, de dónde provenimos, cuáles son los secretos que han presidido, bueno, los secretos que han sido averiguados y el conocimiento que tenemos de estas estrategias que tuvo el hombre en su evolución y cuyo resultado pues es un importante control de la naturaleza que está siendo desbordado en contra del hombre mismo. Y yo les decía que el hecho de conocer el carácter de esta evolución humana tiene un profundo significado humanístico, por eso es su importancia antropológica, por este mensaje humanístico que tiene de poder ser conscientes de la necesidad que tenemos del respeto a la naturaleza. No hemos sido creados para dominar la naturaleza, sino que somos parte de esa naturaleza y debemos mantener ese sano equilibrio que permita que las generaciones que siguen puedan disfrutar de este entorno natural. ¿Qué cosa está pasando ahora? Pues que aunque hay grandes campañas para detener el cambio climático, para controlar eso que está sucediendo, pues eso son sobre todo declaraciones y no medidas efectivas que hacen que pueda uno sentirse alarmado de esta incapacidad de la sociedad humana contemporánea para poder ejercer de una manera reflexiva su conocimiento sobre ella misma y sobre su entorno. Yo diría que por eso la antropología ahí tiene un filón de conocimiento que ofrecer a la sociedad moderna, el conocimiento de la evolución humana y cuál es el resultado de todo este proceso. Bueno, pues en vista de que no hubo posibilidad de tener las imágenes, pues ya inclusive ya debo dejar el lugar para la siguiente exposición y que tengan ustedes un cuarto de hora de descanso. Pues les agradezco que hayan estado atentos y que yo me haya apoderado del micrófono y qué bueno que no tuvieron las imágenes, pues si no me hubiera tardado más. Muchas gracias.